es una de las bellas artes y su importancia radica en crear espacios únicos. La arquitectura es el camino para diseñar, dar soluciones, comodidad y materializar ideas en lugares habitables. ¿Sabes cómo son las etapas para planificar una construcción? ¿Conoces de qué forma se hace equipo con personas egresadas de otras carreras para llevar a cabo los proyectos? El arquitecto Juan Luis Aguilar nos da esas respuestas y comparte su experiencia en el campo laboral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula más de la orientación vocacional, y el día de hoy contamos con la presencia del arquitecto Juan Luis Aguilar, egresado orgullosamente de la UNAM. Pues bueno, bienvenido, muchas gracias por estas aportaciones que nos vas a hacer. No hay de qué, aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Pues la pregunta principal es, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? Porque arquitectura es una carrera humanística, es una carrera 100% creativa, pues como muestra es una de las bellas artes. Entonces ya con eso te digo que reúne muchas cosas que tienen las bellas artes, junto con la arquitectura se reúne todo y nos permite ser creativos, nos permite de la nada crear un espacio, forma donde nos podamos meter y satisfacer sobre todo una necesidad de habitar. El ser humano tiene siempre, desde siempre ha tenido la necesidad de habitar, de tener un espacio donde ejerza sus funciones. Y a nosotros los arquitectos nos corresponde crear esos espacios. Un espacio para comer, que sea en óptimas condiciones, un espacio para estudiar. Hay espacios, el espacio para estudiar, por ejemplo, no es meramente el salón cuadrado que todos conocemos. Se puede crear, y los hay ya creados, que son unas formas un poco triangulares, que todos convergen al mismo centro donde da clases el maestro. En muchas escuelas ya se da, esa es una. Otras donde los niveles donde está el maestro, entre más alejado subes más y tiene una especie de teatro. Entonces desde cualquier punto tienes perfectamente la visión. Todo ese tipo de cosas lo podemos estudiar y nos da la pauta para crear, para satisfacer esas necesidades. Ese es el fundamento de la arquitectura. Ok, y cuando tú eras adolescente, niño, ¿tenías esas inquietudes ya desde entonces o alguien te ayudó para elegir esa carrera? A mí me gustó mucho ver cómo las obras que podía ver, cada vez que pasabas, cada día que pasabas, ibas viendo cómo iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, se iba formando, y de repente en algún día llegabas a ver, era todo un edificio o una casa, y pues en donde era un baldío, donde había basureros, donde no había nada, resulta que ya hay un edificio, un centro comercial, una casa habitación, no sé, lo que es una escuela, y pues además obviamente con mejor atractivo que el baldío. Entonces eso ayuda mucho, y eso te impulsa a querer hacer algo ahí. O sea, tú pasabas por los lugares y veías cada que pasabas cómo iba avanzando la obra. Sí, me llamaba la atención ver qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces me fui metiendo, me fui interesando y se dio. ¿Y tu ingreso a la universidad fue fácil? En la estadía en la universidad. No, la carrera de arquitectura no es fácil, definitivamente no es fácil. Es una carrera muy celosa, muy celosa. Te exige un 100% de tu tiempo, porque como es creativa tienes que estar documentándote, tienes que estar pensando en lo que vas a hacer, siempre estás en la crítica. Cuando entras a algún espacio, estás viendo si el muro está chueco, si el color se ve bonito, si la ventana está caída. Nos gusta, ¿no? Somos amantes de la belleza. Okay. Entonces, y en las carreras, en la universidad, más bien en las materias, ¿ahí hubo alguna que se te facilitara más que otra o alguna que se te dificultara más que otra?
Sí, hay unas que se facilitan más. Todo el mundo tenemos... la arquitectura ya está muy diversificada. Entras a la arquitectura, es algo como la medicina, que eres médico, pero es médico general y de repente pues te vas especializando. Algo semejante pasa en arquitectura. En arquitectura hay quien se dedica a hacer puro proyecto y no construye. Le gusta el proyecto y es muy válido. Hay quien se dedica a, como yo, a puro construir. ¿Por qué? Porque nos encanta estar construyendo y las proporciones del concreto y que si le metes el acero y que si excavas, que si el pilote, todo ese tipo de cosas. A mí eso es lo que me fascina y por eso estoy en obra, me gusta. Hay quien se dedica a manejar lo que es la administración, la organización de la misma obra y también es muy válido. Hay quien se mete a hacer una serie de análisis previos a la construcción para que cuando ésta se dé, tenga todos los complementos para que se pueda ejercer de la manera más óptima. Lo ideal, hay quien se dedica a calcular también, quien calcula que si la resistencia va a ser así, que si la resistencia va a ser acá. Hay quien maneja también, se divide y estudia la teoría de los colores o la iluminación, cuando necesitas más luz, menos luz, o sea, crear esos ambientes. O el audio, que también es súper importante, en foros, en auditorios, hay que tener una especialidad y se dedican a eso. Entonces tenemos esa diversidad. La gran ventaja, en el caso mío, es que saber un poquito de todo eso, pero enfocarte a algo. Cuando yo en mi caso estoy construyendo y requiero que alguien maneje la estructura, pues me acerco con alguien que se especializa en eso. Si necesito a alguien que se dedica a instalaciones, pues me acerco con alguien que se dedica a instalaciones o instalaciones eléctricas, aire acondicionado, especiales, lo que sea. Entonces eso en conjunto creamos un fin común y es la obra. O sea, es un trabajo en equipo. Sí. Y obviamente siempre pueden ser varios arquitectos, pero cada uno especializado. Tiene una especialidad, sí. Ingenieros también, o sea, no hay distinción en ese sentido, pero cuando estás ejerciendo, ¿no? Vale la pena que haya intervención de muchas gentes, porque el término es más completo y el satisfactor es más grande. Claro, sí, la obra queda mejor. Por supuesto. Sí. Ok, y por ejemplo, cuéntame un poquito de cómo es un proyecto desde que te contacta el cliente hasta el final. ¿Cómo nos podrías decir? Es todo un proceso. Primero el cliente te dice qué quiere, ¿no? Por ejemplo, lo más sencillo dice quiere una casa habitación, es lo más sencillito. Bueno, entonces si la casa habitación tienes que ver él a qué se dedica, porque no es lo mismo que se le hagas para un contador que necesita unos espacios con ciertas facilidades porque va a poner un escritor, que si fuera pintor entonces necesita unos ventanales grandes por iluminación natural, o que si fuera un doctor a lo mejor no sé, cada quien tiene sus requerimientos. Los hijos también tienen necesidades, si quieren hacer esto, quieren tener su cuartito especial, su recámara, entonces hay que buscar y tienes que conjuntar todo eso. La señora hay quien quiere una cocina pero súper grande porque le encanta la cocina y lo hace, a lo mejor no sabe cocinar pero le encanta la cocina, y tienes que buscarle el espacio y creárselo, ¿no? Entonces ya que vas juntando todo eso, entonces lo vas armando, pues es una parte, o la otra parte vas viendo dónde vas a construir, ya que ubicas el lugar que te designaron donde vas a hacer tu proyecto, ver cuáles son los vientos dominantes, por dónde sale el sol y por dónde se mete, para saber cuándo le va a dar luz a la casa, cuándo va a entrar por la recámara, cuándo no va a entrar, cuándo te conviene más que entre, cómo la orientas mejor, si vas a meter áreas verdes, qué padres, se ven preciosas, qué plantas vas a meter, también tiene que ver. O sea, no puedes meter cualquier tipo de planta porque una de dos, o no es el clima propicio, o no le gustan al cliente, o no se va a dar, o no sé, hay muchos factores. Entonces todo eso tienes que irlo tomando en cuenta. Cuando ya tienes toda esa información,
empiezas a desarrollar tu proyecto y haces tus espacios que sean acordes a la función que se va a dar y los envuelves con la construcción que vas a hacer. Y ya que ya le das la cara con que tú le quieras dar, que se vea atractivo, que le guste al cliente, que lo haces moderno, a lo mejor le gusta algo más clásico, en fin, hay mil maneras, ya vas viendo la tendencia de cada cliente, ¿no? Como que qué es lo que quiere. Ok, o sea, hasta el estilo que va a querer, ¿no? Sí, porque tú estás, a fin de cuentas, tú eres un satisfactor de las necesidades. Y en tus manos está crearlas, pero crearlas para que tengan feliz término. Claro. Y que satisfagan a tu cliente, que quede contento contigo con lo que estás haciendo, ¿no? O sea que previo a todo eso pues tienes una entrevista con ellos, ¿no? Sí, no, tienes muchas entrevistas y tienes blancas y luego haces lo que le llamamos nosotros un anteproyecto. Y entonces vas con la familia, los juntas y les platicas, oiga, les voy a hacer esto así, la que voy a levantar tanto, va a tener tanto más o menos. Y entonces ellos te empiezan a bombardear de que si va a tener esto, si va a tener aquello, que no, pues sabe qué, que no me gusta esto, yo preferiría que fuera más largo, más... Entonces tú te vas alimentando de todo lo que te están dando para entonces empezar a hacer modificaciones. Y puedes hacer 2, 3 o 5, no importa. Las que sean necesarias a fin de que cuando termines ese proyecto ya pudiste llegar a satisfacer a cada uno de los miembros de la familia. ¿Por qué es eso? Porque en un momento dado es más conveniente que aquí en el proyecto, en el plano, te lo modifique 6 veces, a que estando la obra haga un muro y me diga, ¿sabes qué? No me gusta el muro y cámbialo y córrelo para acá. Claro. En primera implica mayor tiempo, mucho mayor gasto y además a lo mejor ya no corresponde a lo que tú quieres hacer. Preferible, ahorita lo hacemos aquí, lo cambiamos las veces que sea necesario, pero cuando ya todos estamos de acuerdo, empezamos a hacer la obra. Pero ya tenemos todo un proyecto que nos vamos a pegar al 100% a ese proyecto. Ya todos sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y terminamos y todo el mundo contento. Esa es la función. Ok, y bueno, que ya te aprueban el proyecto y bueno, obviamente empiezan a construir, pero tienes que llegarte obviamente de más personas. Sí, claro, equipo, ¿no? Hay especialistas, lo que te decía, tienes que tener un grupo de contratistas y tienes que tener un grupo de contratistas que tienes que tener albañiles, herreros, fierreros, carpinteros de obra negra, carpinteros de obra blanca, tienes que tener colocadores de loseta, marmoleros, yeseros, tablarroqueros, electricistas, aluminieros, etcétera, de plomeros, bueno, todos los oficios que se te ocurran, los tienes oportunidad de meterlos, pero ya conoces gente, quien te trabaja como para cada cosa, porque además los oficios, porque además esos contratistas son oficios, el herrero es un oficio, el carpintero también, pero hay oficios que se especializan más en algo. Hay un carpintero que se especializa más en hacer unos muebles. Entonces, esos muebles con esto. Y a lo mejor a ese carpintero no le vas a dar a hacer unos paneles o unos canceles. A ese puedes contratar a otro. ¿Por qué? Porque sabes, vas escogiendo, te vas haciendo de un grupo. Equipo. Sí, del equipo que mejor te responde a cada necesidad. Ok, ¿y cuál ha sido tu mejor satisfacción a lo largo de tu trayecto? Mi mayor satisfacción, pues yo creo que son las obras que he hecho. Las obras que he hecho, los clientes que tengo, porque afortunadamente la mayoría de los clientes que todavía tengo, que les sigo trabajando, bueno, son hoteleros, por lo general. Y sigo trabajando con ellos, sigo haciendo hoteles, entonces yo creo que ellos están contentos con los hoteles que hemos estado haciendo. He tenido algunos reconocimientos de los hoteleros y me siguen llamando. Entonces eso es una ventaja que le veo yo para mí y para ellos también, porque es en cierto modo una garantía. Claro. Y te hace, el camino te va llevando y te hace especializarte en hoteles, que es mi caso. Ok. Como me comentas, ¿no? O sea, hay el que se especializa en casas, habitación, en residencias, en hoteles. Sí, no, hay que se dedica y le gusta y se penetra mucho porque así se lo ha llevado en hospitales. Y en hospitales pues tiene otras exigencias, otras necesidades, otro tipo de instalaciones
y otros satisfactores que hay que tomar en cuenta. Ahí no ves, ahí desgraciadamente o afortunadamente tienes que ver no un satisfactor de un cliente, sino estás viendo muchos clientes, aunque no tienes un cliente en específico, tienes que satisfacer las necesidades de los médicos, de los pacientes, de los consultorios, de los empleados, de los administrativos, de los laboratoristas, empiezas a hacer de los cuartos de máquinas que son importantísimos, de las áreas de circulación, todo ese tipo de cosas los tienes y son para todos. Entonces ya no satisfaces a la familia de la casita, ya tienes que, aunque no los ves, entonces ahí en lugar de hacer una entrevista a la familia, ahí te tienes que ir a meter a un hospital y ver cómo funciona, y ver qué aciertos y qué desaciertos tienen. Entonces con eso vas afinando tu proyecto y lo vas creando. Y a lo largo de la trayectoria, ¿cuál ha sido alguna adversidad que has tenido que superar? Una adversidad, pues mira, a mí me tocó como adversidad los sismos. Los sismos. En 1985 me tocó un sismo muy fuerte que fue el que más nos ha impactado y fue un parteaguas en todo lo que fue construcción. El gobierno daba una serie de restricciones, se acataban, pero nunca se había tomado en consideración unos sismos de esa magnitud. Y por eso fue un caos, por eso la sufrimos tanto. Afortunadamente es cuando tus conocimientos como profesionista los pones al servicio de la humanidad, de la gente que no los conoce. Entonces, tú no sabes si se va a caer o no, yo sí sé, déjame ver y yo te ayudo, ¿no? Entonces ese es un satisfactor. Afortunadamente a raíz de eso se manejaron nuevas normas, ahorita ya hay unos nuevos coeficientes sísmicos que se deben de tomar en consideración para hacer el cálculo de las estructuras de cualquier edificación. Precisamente es para resistir sismos hasta cierto grado. O sea, digamos que te tocó ir a ver los edificios que estaban dañados. Sí. Y justo como me comentas, ¿no? Antes de que entre la gente a querer rescatar, hay que ver las estructuras para ver si es viable o no. Si son habitables o ya definitivamente determinamos que el inmueble no fue habitable y sabe que el inmueble no está, vean la manera, buscar programarse de tal manera que puedan sacar sus cosas y no se meta porque esto está por caerse. O de plano decirle, tírenlo, porque esto puede lastimar más gente. Okay. Y en tu trayectoria, ¿te fue complicado iniciar cuando saliste de la carrera? Sí, es difícil porque nadie te conoce, porque no tienes un currículum, porque a pesar de estar trabajando no tienes la experiencia que se requiere, porque además no deja de ser una responsabilidad. Entonces tienes que trabajar o en una empresa o ir buscando cómo irte acomodando, cómo te vas abriendo camino para irte relacionando, irte conectando para poder tener obras. Y en el caso tuyo fue que trabajaste en empresas y posteriormente ya fuiste independiente. Sí. Definitivamente. Yo fui funcionario en el gobierno, cuando el sismo del 85 yo era funcionario en la delegación Cuauhtémoc, yo era jefe de inspectores de obra en ese tiempo, por eso me tocó ver todo esto. Pero en ese tiempo el puesto lo aproveché más que nada para relacionarme con mucha gente. Y mucha de esa gente con la que me relacioné fueron mis clientes, los sigo conservando como clientes ahora que soy independiente, y eso es lo que me ha dado la pauta para seguir trabajando. Oh, qué bueno. Si tuviéramos que decirle a los jóvenes que están por decidir carrera, ¿qué cualidades o características deben de tener para esta carrera? ¿Cuáles consideras que podrían ser? Híjole, como cualidades, que les guste la creatividad, que les guste el manejo de gente, que les guste el manejo de espacios, sobre todo, que sean creativos sobre todo. Cuando sean creativos y les forma, hasta para hacer unas sillas,
es un satisfactor porque la dibujas, la empiezas a cortar, la empiezas a armar y cuando llegas y te sientas en la silla, te da gusto porque es un satisfactor. Entonces cuando tienen esa inquietud es cuando pueden acercarse más a la carrera, porque saben lo que es tener esa iniciativa de crear. Ok, o sea, a partir de crear a lo mejor un mueble, ¿no? Desde ahí. De crear. Igual puedes crear, es como cuando creas una poesía también. No tienes nada. Y de tu mente empiezas a crear porque estás inspirado y creaste algo. Como el que crea una canción, como el que crea una poesía, como el que crea una pieza de música, el que crea un cuadro, crea una escultura. De la nada es crear, formar. ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes? A los jóvenes que quieran entrar a arquitectura, yo les aconsejaría que se documenten y que sepan que desde que empiezan se van a casar con la carrera. Si no están dispuestos a entregarse a esa carrera, como yo creo que a cualquier carrera, Sí. Si no están comprometidos, no vale la pena. No vale la pena, y no vale la pena porque cuando estudias una carrera que te gusta, lo vas a hacer con gusto. Cuando ejerces una profesión que te gusta hacer, no tienes problemas de horario. Si no te pagan muy bien, no pasa nada, te la llevas, pero tienes otra serie de satisfactores y te ayudas mucho el saber que estás haciendo lo que te gusta. Y si haces lo que te gusta y todavía te pagan, pues qué maravilla. Claro, ¿no? claro. Esa es la idea. Hay ocasiones que incluso los jóvenes se dejan se dejan manipular, ¿no? O influenciar. O influenciar, ajá, por otras personas y en ocasiones les dicen, es que es muy difícil la carrera. Bueno, yo creo que todas las carreras tienen... Todas las carreras tienen su problemática particular, que es una problemática que no la vas a ver cuando estás inmerso porque te gusta. ¿No? Hay quien se mete a una carrera porque dice, es que yo no le entiendo a las matemáticas. Pues estudia matemáticas, ¿no? O a lo mejor muchas veces el maestro es el que no te ayudó. Claro. ¿No? Porque no son difíciles. El problema es que no las entendemos. Y además no son para que te las aprendas, son para que las razones. Ese es el objetivo, pero mucha gente no le da la vuelta por ese lado. Y se me hace un acto que no debiera de ser que le des la vuelta a una carrera que te gusta porque te nace, porque tienes vocación, y le das la vuelta porque hay una materia que no te gusta. No todas las materias te gustan, ¿no? Claro. O no te tienen por qué gustar. Habrá quien te gusta y quien no te gusta porque no te parece, pero es parte de un paquete y que además te llega a hacer falta. ¿Y alguna materia que a ti se te hubiera complicado cuando estudiaste? ¿Alguna materia que se me haya dificultado? Híjole, no se me ocurre ahorita alguna, pero había unos planos que hacía cuando yo estudié. No tienen toda la tecnología que tenemos ahora. Yo todavía soy de los que hacíamos los planos a mano. Entonces era muy problemático hacer planos porque yo soy zurdo. Okay. Entonces los equipos para hacer dibujo, todos eran diestros. Entonces tenía que buscar un equipo que fuera para zurdos, o hacer unas adaptaciones, o comprar ya los adaptadores que había para dibujar con la izquierda. Pero como había ganas de hacerlo, te brincabas ese problema. No pasa nada. O sea, no te vas a atorar porque se pusieron una piedrita en el camino, no pasa nada. Te las ingenias para hacerlo. Y era lo que hacía, ¿no? Y por ejemplo, hay carreras en donde tienen que ir a hacer su servicio social, ¿no? Alguna comunidad o no sé. En el caso de la carrera de arquitectura... También hay servicio social. ¿Sí? Nomás que no te mandan o sea, aquí el servicio social te trabajas en alguna dependencia de gobierno. Casi por lo general todos los servicios sociales son para dependencia de gobierno. Pero en este caso, en una donde veas algo relacionado con la construcción, algo relacionado con la construcción o su organización, o algo relacionado con la supervisión de la misma, pero siempre dentro de las áreas de gobierno,
o las paraestatales que te Ujú. pueden avalar tu servicio social. No necesariamente tiene que ser en provincia, Ok. porque en muchas escuelas, muchos estados tienen sus propias escuelas de arquitectura. Ujú, ujú. Ok. No, pues muchas gracias por estas aportaciones. Hay cosas que yo no sabía de arquitectura y ahora he aprendido. Te agradezco mucho la aportación y pues esperemos que en un futuro podamos seguir platicando un poco más A de tus este tema. órdenes, a Bueno, tus órdenes. Yo soy fiel enamorado de mi carrera. qué bueno. Ya nos podrás mostrar algunos de tus proyectos. Claro que sí, hay varios y por ahí tengo también algún reconocimiento también que me han dado Ah, de algunas obras. perfecto, para que nos los compartas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. gracias.